Uno, queridos patitos, estamos al día 10 de junio, pero de 1990. En Perú, Alberto Fujimori derrotó al escritor Mario Vargas Llosa, quien al mundo del karma le daría un premio Nobel a este hispano peruano. Le derrotó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú. Y Alberto Fujimori duraría 10 años. Creo que tenemos alguna pieza, algún vídeo acerca de esta situación en el glorioso Perú. Hay dos vertientes interesantes para mencionar. La primera es que se pone muy campanudo cuando se habla de Perú y de la independencia y de que en la parte de España de la que se separó, evidentemente debía de ser la más carca, la más aburrida, una época oscura para la madre patria. Por tanto, ahí está orgulloso de su perunidad, de estar independiente, absolutamente separado de la madre patria. Pero este mismo Vargas Llosa le niega lo que Perú consiguió a Cataluña y a País Vasco y a cualquier otra entidad que quiera separarse de la España de hoy. Cosa que evidentemente hicieron los peruanitos del siglo XIX. Aunque en parte les obligaron porque fueron las últimas partes, Perú y Alto Perú, luego considerado como Bolivia, los que se descajaron finalmente de la potencia ocupante, la metrópoli, la potencia colonial, a pesar de que en buena medida se suele decir que no había colonia, sino eran virreinatos exactamente igual lo que había en la península. Por tanto, ojo, cuidado con las palabras. Y lo mismo con el asunto del liderazgo político en el Perú de entonces y de ahora. La gobernabilidad debería ser demasiado frágil para poder obligar, entre comillas, a Fujimori en 1992, 2 añitos después, a dar un autogolpe para reordenar el patrio político peruano y reestructurar aquella situación. Un golpe a sí mismo. Un golpe de Fujimori al presidente Fujimori. Por tanto, ahí está el inicio de la llamada dictadura, que desde 1994 sería como primera dama Keiko, y tal vez Keiko sea la próxima presidenta del Perú. Se ha presentado muchas veces, ha fracasado, incluso la última vez que se presentó y los votantes eligieron ser anti-Keiko que pro algo. Sí, Castillo, el de los sombreros, y que evidentemente tenía dificultades para comprender su propio país. Ciertamente podríamos hablar de Sendero Luminoso y de marxismo-leninismo y las dificultades de explicarse a sí mismos el país que tienen. Y que en el siglo XXI ha habido una situación de minería bastante importante y que ha supuesto un enriquecimiento, una dinamización de la economía y que ha supuesto un beneficio social, también político, pero que evidentemente tiene unas fallas estructurales Perú que al final se han revelado como sustancialmente importantes. Son las mismas que después del primer mandato de Alan García de 1985-1990, que es el predecesor exactamente a Alberto Fujimori, ya prefiguraban en esos momentos de los años 80, guerrillas, también narcotráfico, dificultades económicas, estructurales, el foco del ámbito rural con el ámbito urbano. Estaban allí ya los problemas que vemos ahora en Perú. La débil institucionalidad, la débil estructuración del Estado, aquellos lugares en regiones remotas fuera de Lima, en regiones rurales, donde está la minería, donde en teoría las regalías de las compañías mineras van a un fondo en donde debe de incorporarse mitad la parte de las compañías mineras y mitad lo que debe poner el Estado de Perú para financiar proyectos públicos. Evidentemente el dinero de las mineras va ahí, pero el proyecto no se ejecuta por dos casos. Primero, porque el dinero de la institucionalidad de Perú no llega. Y segundo, porque la institucionalidad propia de la región o del municipio de esa zona rural no está bien estructurado y la proyección desde el ámbito federal peruano
desde Lima es débil. Y por tanto, no hay prácticamente un lugar real físico en donde se pueda ir a protestar. Y cuando hay problemas en cuanto a la situación de déficit de provisión de bienes públicos desde Lima, que son importantes, sanidad, educación, servicios sociales, cosas que en Europa conocemos como estado de bienestar, tu ambulatorio, tu escuelita, todo esto evidentemente tiene importancia a la hora de que hay ausencia. Y por tanto, si no hay un municipio, un ayuntamiento, si no hay una situación de sede regional, que el mundo lo perciba como capaz de asumir riesgos, de asumir decisiones, de ser poderosa en la toma de decisiones, pues evidentemente el único lugar con poder, con presencia, a donde van a ir a protestar, es la sede de la compañía minera. Y por tanto, la compañía minera, desde el punto de vista de la economía, de la industria, ve que hace todo lo que la ley cumple. Evidentemente, no va a hacer más. No va a meterse en qué ley le beneficia o no, y por tanto no va a hacer las leyes. Por tanto, ahí tenemos un problema. ¿En el Perú de...? ¿O también estaba en el Perú de antes? Es una reflexión interesante. Porque en el Perú de entonces, evidentemente, se les presuponía que había una democracia de corte liberal, occidental, en la idea de la lucha contra el Imperio Rojo, también en su pretensión de toma de consideración en América Latina, del término imperialista francés de Napoleón III, sí, lo sé. En los años 80-82, es decir, antes, ni siquiera de Alan García, nos encontramos en el Alto Perú, en Bolivia, una situación en el Palacio Quemado bastante dura, con actos de golpe de Estado, militares, antes de la evolución democrática, cosa que luego, 20 años después, tuvo esa situación con el heredero, que fue Carlos Mesa durante un cierto tiempo. La crisis del gas, 2002-2003, por tanto, esa situación era complicada, pero en los años 90 se veía un poco como, bueno, el imperio del mal ha caído, el comunismo ya es historia, por tanto América podrá prosperar, y la cumbre de las Américas en 1994 en Miami, que luego 10 años después, en 2004, prefigurará el asunto del ALCA, y que al carajo, el gorila rojo, dijo aquello. ¿Y cómo habría sido América si después de la caída del muro y todo aquello hubiera evolucionado a un libre cambio interno en el hemisferio occidental? Claro, había tenido ya mucha penetración esa situación de Cuba como máximo agresor en el ámbito del hemisferio occidental, que había intervenido en Centroamérica, había intervenido en Chile, había intervenido en Bolivia, en Venezuela intentaron en los años 60 dos golpes de Estado para tratar de apropiarse de los recursos naturales, especialmente los hidrocarburos, cosa que después el gorila rojo les dará prácticamente a precio de coste, hasta el punto de que Cuba será exportador neto de petróleo, lo cual es alucinante porque no produce nada. Es más, creo que el yacimiento que hubo en Burgos a partir de los años 70 tiene más petróleo del que hay en toda la isla. Pero bueno, ahí estaba el asunto, que cualquier cosa valía para luchar contra lo que era el marxismo, el leninismo, que es Sendero Luminoso, que aparte de ser una guerrilla, pues tenía una teorización respecto de las clases populares, de los oprimidos de la tierra. Eso recuerda a Franz Fanon, de los años 50, Argelia, Cuba, en la Revolución 1959, Vietnam. Por lo tanto, había esa cosmovisión más o menos romántica que había permeado en los diferentes lugares, años 80, 70, los propios 80, pero en Perú, como en otros lugares, ya sea Colombia, la propia Venezuela, Bolivia, el tema de los narcóticos estaba vinculado también a estos movimientos marxistas-leninistas,
cosa que habitualmente se suele aparcar. El asunto de la embajada japonesa, con el secuestro. No se suele profundizar, y eso que hay algún producto audiovisual que lo explica, que lo expone por lo menos. Ahí estaba Fujimori, que era japonés, un japonés peruano. Por lo tanto, ahí está un pasado interesante, pero conectado de alguna manera con este presente, en donde la economía se basa en principio en una ausencia de institucionalidad, lo cual en principio no tiene que ser un problema siempre que estén los miembros básicos. La pasó Italia. Italia con el tema de la devaluación competitiva respecto de los productos que tenían escaso valor añadido, pero tenían una competencia basada en la lira italiana como moneda, que se evaluaba una y otra vez hasta hacer competitiva la economía, pero evidentemente eso sufrió un problema muy gordo cuando llegan los chinos con una mano de obra abundantísima y por tanto con la integración en la OMC respecto de su capacitación para ser una economía en desarrollo, lo cual evidentemente acababa de ser algo parecido en último término, a comienzos del siglo XXI, ya no lo era, pero negociaron políticamente esa inclusión de manera bastante brillante. Esto a Perú algo de incidencia le pudo tener en lo conceptual, en tanto en cuanto también hay otros lugares en el mundo donde puede haber cierta penetración de materiales, de minerales, de capacitación minera para tener una situación en donde si hay demasiados problemas y el exceso de problemas supera al potencial beneficio, las empresas mineras acabarán desapareciendo, sobre todo cuando empiezas a cargar situación de conflicto social, de que se presentan enfrente de la sede en el ámbito territorial, en región rural, en la zona de pueblitos en medio del país, incluso con el riesgo de asaltar estos centros de trabajo, que no son centros institucionales, son sedes pero de una compañía, que ahí simplemente están trabajando, ingresos, gastos, necesidades de material, estas cosas que habitualmente se hacen ahí, y por tanto ahí está la diferencia respecto de una sede institucional, ayuntamiento, sede comarcal, regional, y por tanto el pueblo tiene una percepción bastante errónea de lo que sucede ahí. Respecto de las responsabilidades, bueno, igual eso sí lo tienen más o menos claro de lo que debería ser, pero como lo que debería ser no está, cargan la fuente de responsabilidades sobre esas empresas internacionales a las que se les presupone haber cortado la posibilidad de que el Estado peruano fuera lo suficientemente fuerte para sus propios beneficios, porque recordemos la cooptación del Estado en función de los intereses particulares es algo que se llama captura de Estado. Cuando los vericuetos de un Estado se coagulan por intereses de grupos particulares y por tanto las compañías, por ejemplo, que quieran cambiar la ley porque quieran un beneficio para ellos, tengan una solución más fácil, hacerlo por vías extra institucionales, fuera del Parlamento, fuera del ámbito político, que tengan la posibilidad de, sobornando aquí y allá, engrasando las cañerías en un determinado ámbito, tener más posibilidades de hacer cambios sobre el sistema que tratando de hacerlos dentro del mismo, eso es un sistema que ha sido captado desde las alturas por grupos de interés y el Estado deja de existir virtualmente, salvo sobre el papel. Por eso, algunos pueden pensar que el Estado peruano está en esta situación, pero se equivocarían. Y es que la memoria lleva a funciones bastante curiosas, y es que se trata de actuar, a veces tarde, con respecto de lo que está sucediendo en el pasado. Ejemplo práctico, después de Fujimori, de esos 10 años, del asunto de el año 2000-2001, donde aquel mano derecha salió el vídeo y todo aquello, creo que era Valentín Paniagua, el que fue el puente antes de Alejandro Toledo, y todo aquello. Al final acabó llegando Ollanta Humala y, bueno, estuvo Alan García en segundo mandato.
Alan García, que fueron a detenerle y se automorisionó, lo cual que va a descanse. Y después han empezado a venir una serie de presidentes que evidentemente cuando uno tiene la ausencia de la reelección, aunque el pueblo quiera, es un limitante que no es bueno, no es sano, porque genera disfunciones. Por ejemplo, está viendo en México con el asunto de Andrés Manuel López Obrador, que se puede convertir en un factotum detrás, como le pasó, por ejemplo, a Álvaro Uribe Vélez. Sí, 2 mandatos en el caso de Colombia, pero con preeminencia sobre Santos durante un tiempo, sobre Iván Duque durante todo el tiempo. Por tanto, eso genera problemas que suponen una limitante al desenvolvimiento natural del ámbito político, sobre todo porque el prejuicio es algo que en principio no debería de darse en una sociedad y sistema político de democracia liberal, como es el temor de perpetuar una dictadura electoral. Es decir, un dictador que se somete a cada cierto tiempo a la prueba de unas elecciones, aunque no sean libres, con el simple limitante formal de una ratificación del hecho presidencial. Pero evidentemente esto no debería de ser un problema, siempre y cuando los limitantes a nivel electoral funcionen y que cualquiera pudiera tener la disposición de destronar al jefe de gobierno o de Estado en esas elecciones y evidentemente tener la posibilidad de haber una reelección. Pero simplemente sirva el ejemplo en tanto en cuanto esa formulación es post al problema y por tanto está retroactivamente tratando de resolver un problema del pasado. ¿Cómo lo hace? Pues tratando de limitar la presidencia como jefatura de Estado de Perú para tratar de evitar que esos esquemas se puedan reproducir en el futuro, de un presidente que, por ejemplo, se dé un autogolpe, que se perpetúe, que trate de hacer herencia en ciertos políticos concretos, o, por ejemplo, dentro de la familia, a través de Keiko. Por tanto, esa idea, recordemos también que el hermano de Ollanta Humala tuvo velidades militaristas, velidades de ámbito extrademocrático. Por tanto, también hay esos miedos respecto de situaciones que pueden ser incontrolables. Algo que evidentemente tiene que formularse en determinado punto. No pasados X años, para la política que ya está desacompasada con esa realidad, tratar de forzar la maquinaria, porque la pérdida de peso de la presidencia ha dado alas a un Congreso que es incapaz de regularse a sí mismo, que tiene un exceso de poder, que tiene un exceso de capacidad de organización respecto de lo que es la organización de un legislativo. Y por tanto, ahí está un problema que ha llevado a la destitución política del presidente simplemente por acusaciones políticas. Y me voy a tratar de explicar. En teoría, la incapacitación de un presidente es algo que viene de suyo porque puede pasar un montón de circunstancias y vicisitudes, como por ejemplo que quede gaga, que tenga un accidente, que tenga un problema de salud, mil cosas que dejen la presidencia en un limbo. Y que sea mejor establecer un marco de destitución o impeachment siempre que haya una causa justificada. Por ejemplo, que se le ocurra, no sé, dar en un tratado internacional el 50% del país a Brasil, porque son gente simpática y le han dado un préstamo hipotecario, ya sea personal o colectivo, un préstamo al ámbito del país para hacer X cosa. Y a cambio, pues la soberanía del 50% del país. No darle una salida gratis a Bolivia, porque pobrecitos bolivianos y su mediterraneidad. No, estas cosas hay que tasarlas y hacerlas bien. Por tanto, un presidente que se le vaya a la olla, o que esté enfermo, o que tenga un accidente, o todo esto, pues pueda ser sustituido de manera ordenada, sin tener que esperar a que se recupere o que milagrosamente pueda firmar su acta de dimisión antes de pasarla al Congreso del Perú. Por tanto, había esa idea, sobre todo derivada de la experiencia de Fujimori, de tratar de
posibilitar el hecho de que el Congreso pueda atar más en corto la presidencia del Perú. ¿Qué han hecho? Un poco lo que pasó con cierta enmienda constitucional, bueno, era más bien una ley que pasaron en el Congreso de Estados Unidos respecto de la esclavitud en el año, creo que 1968-70, que en principio era para dar derechos a los negros en el sur y acabó dando beneficios a los blancos, terratenientes, lo cual evidentemente es una utilización expúrea de una ley, pero con efectos nocivos y no previstos, cosa que evidentemente debe de ser el caso de Perú, teniendo una idea de frenar desmanes de la presidencia, pero que dan poder al Congreso y significa que no hay ningún límite a este poder excesivo a una Cámara de Diputados que evidentemente no se va a fiscalizar a sí misma, que aparece como mirlo blanco, porque habitualmente el relato suele estar centrado en el foco en la presidencia, y por lo tanto es difícil desmontar tanto el relato como la realidad de la dificultad intrínseca de un país que evidentemente tiene memoria, pero que arrastra esa memoria al presente en tanto en cuanto es incapaz de adaptar el discurso desde la realidad hacia el futuro y no desde el pasado hacia el presente. Por tanto, es difícil hacer explicar en parte la crisis de Pedro Castillo, la crisis de Dina Boluarte y la idea de, en principio, salir para hacer una constricción de poderes al Congreso, cosa que no han aceptado y por lo tanto Dina intentó mantener la presidencia en su mandato global sin acortarlo para ir a unas elecciones en donde simple y llanamente habría un recambio en los poderes, en el mejor de los casos, en el ámbito de los relatos del Congreso. Tal vez algunas personas salieran y otras entraran, pero las dinámicas serían las mismas y tal vez lo único que conseguirían es tener una presidencia distinta en la jefatura del Estado, pero con la misma dinámica de poder en las estructuras propias del Estado y sobre todo con el background respecto de las situaciones económicas en donde se han ido degradando poquito a poquito, porque la institucionalidad más o menos fuerte puede funcionar siempre que haya una economía que funcione. Pero si la institucionalidad está cuestionada, que hay disturbios en la calle y la economía del principal espectro o rubro, que es la minería, se plantean desaparecer del país porque está cuestionada y porque en los lugares donde hay extracción se le cuestiona el papel que pueden tener y que se le limite progresivamente esa libertad de empresa, por tanto ahí tenemos un problema bastante grande porque está poniendo en duda el equilibrio institucional económico del país de Perú. Sí, en los años 90 tuvo una prosperidad, pero ya se le vieron las costuras y luego, evidentemente, hubo que hacer un cambio político e institucional. En principio, a partir de entonces, la economía fue funcionando, desde sobre todo la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, PKK, que funcionó más o menos dentro de un esquema más o menos liberal, pero que evidentemente en las cosas hay que hacerlas con sentido común y eso significa que los cambios estructurales que requiere el Perú, sobre todo en el ámbito del Congreso, pero también en la mentalidad y el relato respecto de la economía, pues es bastante profundo y amplio, lo que evidentemente es más difícil que decirlo y la gente a proponerlo y aceptarlo. Por tanto, el desafío es grave, pero lustroso en caso de hacer una propuesta que sea razonable. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.